que se comió. Pero es una forma de hacerlo porque después de esta cosa que poniéndolo así, sale Muy buenas noches. Hoy es viernes 19 de febrero de 2021. Son las 19 horas con 1 minuto. Estamos en el Palacio Nacional de México, en la Ciudad de México, en el Salón Tesorería. Y vamos a iniciar la conferencia de prensa diaria sobre COVID-19, la pandemia causada por el coronavirus SARS-CoV-2. Hoy me acompaña y me da mucho gusto la doctora Ana Lucía de la Garza Barroso, quien ha venido ya en otras ocasiones. Ella es directora de Investigación Operativa Epidemiológica, es coordinadora de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica de la Dirección General de Epidemiología y también es quien ha estado a lo largo de todo el año de la pandemia al frente del seguimiento de los asuntos internacionales de salud de la Oficina del Reglamento Sanitario Internacional en México, del Centro Nacional de Enlace, que coordina el doctor Alomía, quien es el jefe directo de la doctora, pero ella es la que está muy atenta de esto. Ana Lucía, muchas gracias, Ana. Bienvenida. Vamos entonces a entrar en materia con el informe técnico, con el informe de vacunación, con algunas noticias positivas de las vacunas que están por llegar ya muy pronto y, por supuesto, preguntas y respuestas. Le pido a la doctora de la Garza si empieza, por favor. Muchas gracias. Con su permiso, muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Agradezco mucho la invitación nuevamente para poder participar con ustedes. Les saludo muy cordialmente desde donde nos estén visualizando, desde televisión, diferentes plataformas de redes, etcétera. Me da mucho gusto saludarles hasta donde estén. Y bien, el día de hoy me corresponde a mí brindar la información del comunicado técnico diario. Iniciaremos con esta gráfica que ya conocen, que cuenta con la perspectiva de los casos, incidentes y activos estimados, así como las personas recuperadas por semana epidemiológica. En nuestro Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, a través de los diferentes cálculos que realiza, tenemos un estimado, ¿no?, de 2.226.306 casos para el día de hoy. Como pueden observar, pues bueno, esto está representado en esta gráfica, en la línea de color azul, en donde vemos además una disminución del 21%, con una tendencia al descenso en esta curva que estamos visualizando a través de esta gráfica. Esto, recordar que es hasta la semana epidemiológica número 5 y pues que estaremos realmente dando un seguimiento muy puntual al comportamiento, sobre todo pues de esta tendencia descendente que se demuestra en este momento con un 21%. Recordar que mañana también pues es cierre de semana epidemiológica y que también pues es positivo continuar con este descenso hasta este momento. Posiblemente pues mañana cierre la semana con un descenso importante. También en nuestro sistema se registra a las personas que se han recuperado, ya 1.584.704 personas recuperadas, registradas en nuestro sistema de vigilancia epidemiológica. Y pues en esta cuestión también respecto a los casos que estamos pues presentando, tenemos un porcentaje, ¿no?, del 3% respecto a los casos activos estimados, están representados con la cifra de 56.123 como tal. Y pues también recordamos que estos casos activos están evidenciados su registro en los últimos 14 días. Y pues actualmente con 418.931 esquemas completos de vacunación contra COVID-19. Se comentará más al respecto al continuar con la presentación. Y lamentablemente pues ya con un registro de 178.965 defunciones también confirmadas a través de nuestro Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. La siguiente, por favor.
Recordar que cada semana se presentan también estos indicadores. Estos son indicadores que vamos dando seguimiento como parte de un elemento semanal también. En este caso, pues también observar que la positividad se encuentra representada con un 32% para la semana epidemiológica 5 en este momento, con una disminución, ¿no?, de 2 puntos porcentuales respecto a la semana anterior, y que forma parte, ¿no?, estos indicadores también de los que vamos dando seguimiento de manera muy puntual durante la semana. Ya en nuestro sistema también de vigilancia epidemiológica de enfermedades respiratorias virales, el CISVER, se encuentra notificadas 5.236.429 personas como tal registradas en este sistema, que de las cuales tienen un resultado confirmado 2.030.491, y de estas mismas han presentado un resultado negativo 2.768.503, y esto pues forma parte de los elementos que vamos dando seguimiento en los indicadores del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. La que sigue. También este es otro de los elementos que vamos revisando de manera semanal, que se presentan en este caso que cada semana, precisamente los viernes, y este corresponde a la letalidad por semana epidemiológica al respecto pues del elemento de las defunciones. En este caso, lamentablemente vemos que se aumenta con un punto porcentual respecto a la semana anterior, y pues esto pues evidentemente también es uno de los elementos que nos recuerdan que debemos de continuar también con las medidas preventivas, ¿no? El uso correcto del cubrebocas, la etiqueta respiratoria, la sana distancia, etcétera, que ya conocemos. Esto lo tenemos que seguir aplicando, el lavado de manos, por supuesto, para poder continuar pues disminuyendo estas cifras, y todos a su vez pues cuidarnos y tratar de disminuir la transmisión, así como vamos con esta tendencia a la disminución. En este sentido, pues también hablando de la hospitalización, en cuanto a la evolución diaria, tenemos aquí representada una curva, en específico también, en donde vamos viendo la ocupación nacional, en este momento a un 37% respectivamente como tal, y visualizamos también la disminución de un punto porcentual con respecto a la semana anterior en cuestión de esta evolución diaria y de este indicador. Me parece que las cifras no aparecieron en esta ocasión en la diapositiva, pero también es parte de los indicadores que vamos específicamente revisando: el total de personas hospitalizadas, las personas hospitalizadas en camas generales y las personas hospitalizadas con ventilación mecánica. En esta ocasión pues no apareció como tal la cifra, pero lo revisaremos y por supuesto se emitirá la información y el dato correspondiente. La que sigue, por favor. También en el sentido de la disponibilidad de camas para la hospitalización general, recordarán que en este momento pues vemos también desde la perspectiva positiva el elemento de no contar con ninguna entidad federativa que tenga, por supuesto, esta ocupación de más del 70% en nuestros indicadores, y únicamente se cuenta con 4 entidades federativas que en este momento tienen entre 69% y 50% de ocupación. Aquí representadas, ¿no? La Ciudad de México continúa con el 62%, Puebla con 58%, el Estado de México 57% y Morelos 50%. También respecto a la ocupación nacional, en el 36%, como había comentado, pues hay la disminución de un punto porcentual, y 28 de las entidades federativas tienen menos del 50% de ocupación. También de manera positiva, ¿no? Se ve al Estado de Guerrero disminuyendo con una proporción de 43%. Aquí aparecen precisamente los datos de camas totales. Se tiene 31.549 para el día de hoy, y camas disponibles 20.047, así como camas ocupadas 11.502 respecto a los indicadores de camas de hospitalización general que vamos dando seguimiento. Para el tema de la disponibilidad de camas con ventilador, también se tiene en este momento, pues no hay ninguna entidad federativa que tenga
el más del 70% de ocupación respecto a las camas con ventilador. También vemos que solamente 3 entidades federativas se encuentran entre el 69 y el 50% de la ocupación, específicamente hablando de la Ciudad de México también, con un 64%, el Estado de México con el 50% y Nuevo León también representado con el 50%. Aquellas entidades con menos del 50% van a ser un total de 29, Colima con una proporción de 49%, pero también con una evidencia de un descenso también para este indicador, y respecto a la semana anterior también una disminución de 2 puntos porcentuales para la ocupación nacional del 38%. También aquí tenemos los datos sobre las camas totales, las camas disponibles y las camas que se encuentran ocupadas en este momento, 4.407 y 7.127 respectivamente. La que sigue, por favor. También en este momento pues vamos a brindar también los indicadores internacionales, sobre todo ya también como un elemento quincenal para ir viendo cómo ha evolucionado también la pandemia a nivel mundial, lo cual pues también a través de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria damos un seguimiento estrecho y puntual de manera diaria. Reiterar que los datos también internacionales los pueden encontrar en el comunicado técnico diario, que está publicado también en la Dirección General de Epidemiología, en el sitio de la Dirección General de Epidemiología, con los datos internacionales y los datos nacionales de manera diaria. Entonces, esto es parte de lo que vamos dando seguimiento, tanto los casos confirmados totales, como verán, en este caso estamos presentando los casos que se reportan en los últimos 14 días, esto por regiones de la OMS. Estos datos vienen directamente de los reportes de la Organización Mundial de la Salud, que están precisamente en un panel en donde consultamos de manera diaria los mismos, y representan pues aquellos reportes de las regiones que maneja la organización en los últimos 14 días. Como verán, pues América continúa siendo la región que en los últimos 14 días ha reportado más casos, esto arriba del 40%, alcanzando un 46% con más de 2 millones de casos reportados en los últimos 14 días. Europa es la segunda región, ¿no?, con más de 30% de los casos, 35.5 específicamente, reportados también en estos últimos 14 días, y algunas otras regiones, ¿no?, presentan los elementos de los reportes restantes. En los últimos 14 días se han reportado 5.043.124 casos a nivel mundial. En todas estas regiones representa, por supuesto, un 5% del reporte total de casos. La que sigue. Este también es otro de los elementos a través de esta curva por fecha de reporte a los cuales vamos dando seguimiento, también dividido por regiones. Observarán que pues en este caso vemos también en la región de América, me voy a acercar un poco más para ver esta curva, ¿no?, por fecha de reporte, cómo va disminuyendo también en la región de América y en la región de Europa esta tendencia de reporte de casos a nivel mundial. Casi estamos por alcanzar la cifra de 110 millones de casos confirmados a nivel mundial. Esto, reitero, pues es con datos de la Organización Mundial de la Salud, pero me parece que en esta gráfica podemos ver de manera más clara también esta tendencia a la disminución de casos en las últimas semanas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud emitió, ¿no?, en sus conferencias de prensa ya la noticia de que estamos en la 5ª semana consecutiva en donde ha habido una disminución de casos alrededor del mundo, y esto lo podemos visualizar en esta representación y también en algunas otras gráficas que veremos más adelante. Por favor. Respecto a las defunciones diarias, es esta misma gráfica con datos de la Organización Mundial de la Salud. Vemos también cómo América continúa siendo la región donde más se reportan defunciones, lamentablemente, seguida de Europa, que está en el color azul, pero también vemos que en las últimas semanas, respectivamente las últimas 5, también ha habido una disminución en cuanto a las defunciones. Más o menos hemos calculado un porcentaje de cambio respecto a la semana anterior del 10% de disminución, y estamos también por alcanzar la cifra casi de 2.500.000 defunciones en el mundo, en este momento 2.424.060, y también pues es importante, reitero, es parte de los elementos que vamos dando seguimiento en la unidad a través de el panorama internacional que vamos visualizando en el día a día.
La que sigue. Esta es otra representación de estos mismos elementos para que quede visualmente también un poco más claro cómo la epidemia, la pandemia se ha comportado en las últimas semanas en los diferentes continentes, también con esta disminución importante que vemos en el reporte de casos. Esta gráfica también forma parte de nuestros indicadores que estamos continuamente revisando. Aquí es con datos que vienen recopilados de una fuente de la Universidad de Oxford y con esta información se divide a través de esta fuente que consultamos en América del Norte y América del Sur y en continentes. Reitero, pues los anteriores eran con datos de la Organización Mundial de la Salud por regiones, aquí se maneja por continentes, pero a pesar de esta división y de diferentes clasificaciones, podemos observar también una disminución importante aquí en los continentes del mundo. Vemos sobre todo en América del Norte pues este descenso muy importante, y Europa, recordarán que hace algunos meses pues inclusive estaba arriba, ¿no?, de la región de América en su reporte de casos. Para este momento estas regiones, tanto América como Europa, que siempre han predominado por ser las dos regiones con mayor transmisión, se encuentran en un franco descenso, y pues esto es también una noticia que quisiéramos que perdure y que debemos de continuar también como parte nosotros de América como tal, pues haciendo las medidas preventivas correspondientes para que este descenso permanezca. La que sigue, por favor. En cuestión de defunciones, también se visualiza este mismo comportamiento en estos datos. Para América del Norte, América del Sur, visualizamos que si bien no se ve tan marcada la tendencia al descenso, también es importante mencionar que visualizamos que inicia particularmente también con este detalle. Entonces es parte de lo que vamos visualizando nosotros en la unidad de inteligencia, y en Europa pues también visualizamos que para las defunciones está ocurriendo este mismo comportamiento, y estaremos muy pendientes también ya en países en particulares. Generalmente revisamos las tendencias de los países que tienen el mayor registro, también para ver cómo se van comportando los mismos respecto a la pandemia, y por supuesto también con la cuestión de vacunación. Esto también es importante irlo revisando y ver cómo va todo el comportamiento a nivel mundial. Muchas gracias. Sería lo que presentaría esta noche. Gracias, doctora Ana Lucía Barroso, de la Garza Barroso. Vamos a ver la vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para prevenir y controlar la epidemia de COVID-19. Nuevamente, Plan Nacional de Vacunación, presentado públicamente el 8 de diciembre. Iniciamos el 24 de diciembre del año 2020, primer país de América Latina en iniciar, entre los 10 primeros países en iniciar. 5 etapas claramente definidas. Elemento 1, etapa 1, vacunación de personal de salud que trabaja en las unidades COVID, tanto hospitales como centros de salud, como la atención prehospitalaria, pública y privada. Etapa 2, personas adultas mayores, empezando de arriba hacia abajo en el orden de edad, las personas más longevas, más añosas, y después recorriendo hasta llegar a las de 60 años. Recordar que esto es importantísimo porque el objetivo fundamental del plan es reducir la mortalidad. Si logramos tener una cobertura de 20% de la población nacional en ese sistema, en ese orden, empezando por personas adultas mayores, habremos logrado reducir 80% de la mortalidad. Existen otros 2 ejes de priorización: la existencia de comorbilidades, de enfermedades que contribuyen a un mayor riesgo de complicaciones y de defunciones por COVID, y también un tercer eje de priorización, que son las necesidades del control epidémico. En la manera más obvia es priorizar las regiones, los municipios, los poblados que en un momento dado pudieran tener o bien los mayores impactos de la epidemia, o bien la mayor vulnerabilidad, la mayor susceptibilidad a tener complicaciones y de tenerlas no lograr resolverlo. Y en otro extremo está la oportunidad de utilizar la vacuna como un mecanismo para no solamente proteger a las personas de la infección, sino lograr reactivar la vida pública, los elementos estratégicos de la vida pública. Uno muy importante, el derecho a la educación. Y por eso hemos ido organizando el plan de la manera que lo hemos comentado. También recordar
que las consideraciones sobre dónde, cuándo y cómo se utiliza la vacuna no solamente dependen de los objetivos de control, también dependen de la logística. Algunas vacunas tienen requerimientos de ultracongelación, tienen que estar a menos 60, 70 u 80 grados centígrados, como la vacuna de Pfizer-BioNTech. Otras pueden estar a menos 20 grados, como la vacuna Sputnik. Otras no necesitan ultracongelación y pueden estar entre 2 y 8 grados sobre cero, centígrados por supuesto, como la vacuna de Astra. Y también considerar que el abastecimiento de vacunas a todos los países del mundo está determinado por la velocidad de fabricación de las vacunas. Cada compañía que tiene una vacuna COVID tiene una capacidad de producción. Afortunadamente se ha ido ampliando la capacidad de producción, pero todavía es mucho menor de lo que se requiere. Algunos países, como se ha comentado recientemente, y el gobierno de México tiene un posicionamiento específico al respecto, algunos países concentraron la adquisición de vacunas y desde luego eso resultó en una menor oportunidad para otros países. Nosotros en México, desde el mes de agosto de 2020, cuando empezó a hablarse de vacunas, ya teníamos puestos los mecanismos de negociación para lograr tener oportunamente vacunas. Lo hemos logrado, pero dependemos de la velocidad a la que se producen. Cuando llegan, se ponen inmediatamente. Como estamos viendo ahora con el más reciente embarque de la vacuna Astra y también el que llegó más recientemente el martes, el nuevo embarque de Pfizer-BioNTech, lo estamos poniendo en aproximadamente una semana o bien 10 días. Esa es la idea general. Vamos a ver cómo estamos hoy. Hoy se aplicaron 167.453 dosis hasta el corte de información de las 16 horas, de las 4 de la tarde. Noten ustedes, como lo hemos venido mencionando, que los números que se registran aquí respecto a días previos, por ejemplo, del 18 de febrero, ayer, aumentó. Esto lo hemos aclarado varias veces. Cuando presentamos la conferencia de prensa, tenemos la información que se registra hasta las 16 horas. Pero siguen operando las unidades de vacunación, se siguen registrando en la plataforma específica las personas vacunadas y entonces a lo largo de la noche aumentan los números y al día siguiente es importante visualizar que aumentaron. Aquí tenemos 167.453. La Ciudad de México ya terminó de aplicar su vacuna y es la que más contribuye a la aplicación porque obviamente es la que tiene la mayor población entre las 3 o 4 entidades federativas con alta población. La siguiente. 1.574.158, más de 1,5 millones de vacunas ya se han puesto. Noten ustedes esta gráfica de tendencias, recordar cómo se interpretan las gráficas. Aquí lo que se ve es las fechas. Empezamos en 24 de diciembre de 2020, termina en la fecha de hoy precisamente, y aquí están los números de vacunas, 200.000, 400.000, 600.000, 1 millón, etcétera. Cuanto más arriba está la gráfica, esta línea, quiere decir un número mayor. Tuvimos una fase de calibración con pocas dosis de vacunas durante diciembre y expandimos ya después a mayor velocidad. Esta zona fue de segundas dosis a la misma velocidad que las primeras y posteriormente una amplia aplicación a esta velocidad. La siguiente, por favor. Por entidad federativa y el conjunto del país tenemos ya 58%, más de la mitad del paquete de 870.000 dosis de la vacuna AstraZeneca comprada al Instituto Serológico de la India, ya utilizada, ya aplicada. Y aquí se ve cómo se va distribuyendo por entidades federativas, hay importante variabilidad, pero en general hay un gran progreso en todas ellas. La siguiente. Podemos ver los 3 grupos poblacionales de aplicación. Estas son personal de salud de primera línea. Definimos primera línea, es un término técnico que habla de la cercanía que tienen las personas al virus COVID en la medida en que atienden específicamente en las unidades COVID. 418.931 personas trabajadoras de la salud ya tienen un esquema completo de protección con la vacuna Pfizer-BioNTech. Esto representa 2/3 partes, 66% del personal de salud ya vacunado tiene doble dosis. Habíamos comentado varias semanas atrás el tema de
cuánto era la cantidad de días de separación entre la primera dosis y la segunda dosis. Se está logrando, tal como se programó, alrededor del día 35 para el segundo bloque. Y ya habíamos aclarado que desde el 8 de enero la Organización Mundial de la Salud hizo una recomendación específica sugiriendo que se podía ampliar hasta 42 días. No necesitamos ampliar hasta 42 días porque llegaron las vacunas, pero sí nos fuimos a 35 días. El personal educativo, solamente en el estado de Campeche, por las razones ya comentadas ampliamente, de momento no hay avance, porque en este momento las vacunas que llegaron, la de Pfizer para personal de salud y la de Astra para adultos mayores, para personas adultas mayores, son las que están siendo utilizadas. Aquí vemos que todavía, desde luego, no hay segundas dosis, no han pasado ni siquiera 4 días, y tenemos 502.826 personas ya inmunizadas. La siguiente. Eventos supuestamente asociados a vacunación e inmunización, también hemos comentado múltiples veces, se trata en su enorme mayoría, más del 99.4% de reacciones esperables, y son en general reacciones leves: dolor, poco de fiebre, quizá mareo, quizá náusea, quizá vómito, que se resuelven espontáneamente en los primeros 2 a 3 días. Si hemos tenido algunas que están enumeradas aquí, 30 personas que en su momento requirieron hospitalización y ya fueron dadas de alta, 6 que en este momento todavía están hospitalizadas. No necesariamente todos los eventos supuestamente asociados a vacunación terminan siendo relacionados con la vacunación. Y para eso hay un comité médico, técnico, que revisa los expedientes clínicos de estas personas para dictaminar médicamente si se trata o no de una condición relacionada con la vacuna. La siguiente, por favor. Creo que es la última. Perfecto. Muy bien, pues vamos a pasar entonces a la sección de preguntas, pero antes les comparto noticias de las nuevas vacunas que llegarán a México. Mañana sábado, 20 de febrero, a las 5 de la mañana, llegará, proveniente de Hong Kong, la dotación de 200,000 dosis de vacuna CoronaVac de la empresa china Sinovac. No se confundan con estos dos términos, es la misma vacuna, la vacuna se llama CoronaVac, la compañía se llama Sinovac. Y se han comprado a esta compañía una cantidad importante, 10 millones de dosis de vacuna que se utilizarán en 5 millones de personas. Es un esquema de doble dosis. Ahora llegarán 200,000, el 28 de febrero 800,000, para tener el primer embarque durante febrero de 1 millón. En marzo tendremos 3 millones, en abril 3 millones, en mayo 3 millones de la vacuna china CoronaVac de la compañía Sinovac. El próximo lunes, 22 de febrero, tendremos también una adquisición que es muy alentadora, la vacuna rusa Sputnik. Sputnik V es la vacuna desarrollada por el Instituto o Centro Gamaleya de Epidemiología y Microbiología, una muy prestigiada institución académica y científica del gobierno ruso, y esta vacuna finalmente llegará el lunes 22 de febrero a las 11 de la noche, a las 23 horas. Llegará proveniente de Moscú en un vuelo de DHL y arribará al aeropuerto de la Ciudad de México. Estas dos vacunas que tendremos próximamente, como mencionábamos ayer, serán administradas principalmente en regiones de alta marginación, regiones densamente pobladas, urbanas en ciudades, y poblaciones que tienen altos impactos, particularmente alta mortalidad, que han tenido a lo largo de la epidemia alta mortalidad y continúan teniendo alta mortalidad. Estamos por definir exactamente cuáles, pero será en el Valle de México. Se utilizarán ambas vacunas en el Valle de México para personas adultas mayores. Es decir, es exactamente el esquema general, protección a personas adultas mayores, pero se destinarán a los municipios de más alto impacto de la epidemia. Son los de más alto impacto en el país y están entre 2 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y un municipio conurbado de alta población. Mañana probablemente ya tendremos la definición específica de cómo la distribuimos. Lo más probable es que sea todo el bloque de CoronaVac a un lugar,
todo el bloque de Sputnik a otro lugar. Una de las consideraciones importantes, como comentaba, para la vacuna Sputnik es que esta debe estar preservada a menos 20 grados centígrados, entre menos 20 y menos 18. Y en su momento puede ser utilizada, pero el tiempo de utilización es corto, es considerablemente corto. Entonces, también por esa razón es muy conveniente que sea utilizada en la ciudad donde la pondremos. Y de Sputnik, recordar que se acordó la compra de 24 millones de dosis correspondientes a 12 millones de personas. También es un esquema de doble dosis, la eficacia es de 92% y tiene dos vacunas que no son intercambiables. La primera y la segunda dosis son diferentes, la composición química de Sputnik V es diferente entre la primera y la segunda dosis y no se pueden intercambiar con otras vacunas o utilizar la misma en ambas aplicaciones. El costo de la vacuna Sputnik V es público, este sí lo podemos decir sin problema alguno, así como el de AstraZeneca, que son $4, este fue el precio establecido por la compañía británica Astra, pero el de Sputnik fue establecido en $9.95 por dosis. Y este es público, es universal para todos los países que han adquirido esta vacuna y así la estaremos pagando de acuerdo a los envíos que se vayan haciendo y como quedó establecido en el contrato. Muy bien, pues vamos a abrir a preguntas y comentarios. Juan Hernández, periódico Basta, Grupo Cantón. Gracias, Liliana Noble. Muy buenas noches, Juan Hernández del periódico Basta del Grupo Cantón. Hoy en la mañana la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó precisamente de que se terminó de vacunar precisamente a la población adulta mayor, pero en el caso de Coajimalpa quedaron allí algunos adultos mayores sin poderse vacunar. ¿A qué se debió precisamente esta situación? No sé si les hayan dado un informe sobre esta situación. Obviamente la jefa de gobierno ya tomó cartas en el asunto, tomó los nombres de estas personas, porque en las crónicas periodísticas estuvimos checando de que muchos adultos mayores, el día de hoy, a pesar de que había carteles de que se había terminado la vacuna, llegaron a formarse a las 3 de la mañana. ¿Ahí qué fue lo que ocurrió específicamente en ese módulo en donde se dio esta situación? ¿Y cómo se va a resolver? Gracias. Cómo no, con mucho gusto, qué bueno que lo menciona Juan. La distribución de las vacunas, estos embarques y los que seguirán después, en algún momento las de Astra, las seguiremos utilizando en personas adultas mayores, las de Pfizer las seguiremos utilizando ya no en personal de salud porque habremos terminado la meta de vacunación y nos pasaremos a utilizar la de Pfizer también para personas adultas mayores. Estarán llegando embarques de dotación de cantidad definida, ayer leí exactamente los números, por lo menos de aquí hasta el final de marzo, y cuando llegan los embarques nos interesa cubrir a todo el país simultáneamente. Hemos destacado que las 32 entidades federativas tienen idéntica prioridad y esto es muy importante porque al principio había una confusión, no sé si voluntaria o involuntaria, de que algunas entidades federativas podrían tener mayor dotación que otras. Esto se hace de una manera muy precisa con los datos del Censo Nacional de Población y Vivienda sobre cuántas personas adultas mayores viven en cada entidad federativa. Entonces, la suma son cerca de 15 millones de personas mayores de 60 y más años, un poco más de hecho de 15 millones en todo el país, y la parte proporcional, el porcentaje con que contribuye a esta subpoblación de 60 y más años de edad, cada entidad federativa es la que determina cuántas vacunas le corresponden. Pero en cada embarque no hay todas las vacunas que se necesitarán poner. Esto se va a ir logrando en varios embarques. En este primer embarque nos interesó tratar de cubrir por completo un municipio, una demarcación territorial de la Ciudad de México. Pero obviamente las poblaciones tienen tamaños diversos que no tienen ninguna posibilidad de modificarse, son características de la localidad. Empezamos por algunas que más o menos correspondían al total de vacunas que se podían tener, pero en algunos casos, como es Coajimalpa, hay más personas de las vacunas que en este momento estuvieron disponibles. No es ningún motivo de preocupación porque seguirán llegando vacunas.
Entonces, efectivamente, no hay que hacer nada más que seguir esperando a que continúe el programa nacional de vacunación y a todas las personas les llegará la vacuna. Gracias. Bueno, perfecto. Liliana Noble, Pulso Saludable. Buenas noches, Liliana Noble, Pulso Saludable. Doctor Gatell, referente a lo que comentaba Juan, las personas entonces que no alcanzaron en este embarque de vacunas de Astra, ¿pudieran estar contempladas para Sinovac o para Sputnik o no? No en este caso. Esta dotación específica de 200,000 dosis de Coronavac de la compañía Sinovac, que llegarán mañana a las 5 de la mañana, serán empleadas en paquete para una demarcación territorial o un municipio conurbado del Estado de México de alta marginación. Díganos dónde. Todavía no les puedo decir porque todavía no lo tenemos completamente definido. Y posteriormente, las demás dotaciones, tanto de Astra como de Pfizer, después de que terminemos de vacunar al personal de salud, serán utilizadas para personas adultas mayores. Es el número más grande hasta ahorita de la población blanco a vacunar. Pero entonces, estas personas que son residentes de Coajimalpa y en esta primera dotación no pudieron ser vacunadas, no se preocupen, les llegará la vacuna conforme vayamos teniendo los nuevos embarques. Bien. Doctora de la Garza, esta parte que hablaba el doctor Tedros de la reducción y mencionaban por ahí también una cifra, no sé si sea la correcta, de alrededor de un 50% de la reducción de los casos a nivel global. Esto habla de que la vacuna está ejerciendo su efectividad y de que el virus se está debilitando al no encontrar un organismo con la disponibilidad para poderse replicar, ¿o a qué se debe exactamente esta reducción? Gracias. Bien, no necesariamente, sino que también puede ser un conjunto. Recordemos que no nada más la vacuna es la única intervención que puede disminuir la transmisión. Es importante pues también recordar que hubo por ahí la presencia de incremento de casos en los últimos meses en otras regiones. Parte de eso fue también en Europa, que de hecho rebasó a América en algún momento con el porcentaje, una proporción muy grande, ¿no?, del incremento de casos. Es un conjunto, ¿no?, de las medidas en particular que se están realizando a nivel mundial, pero pues todavía no se sabe con certeza, aún esto lo seguiremos visualizando conforme pase el tiempo, pero es importante siempre tener esta perspectiva que en este momento a nivel mundial pues está ocurriendo una disminución de casos. Sin embargo, pues esto no quiere decir que nos tenemos que confiar, sino que tenemos que continuar con las medidas específicas que ya conocemos de sana distancia, lavado de manos, etcétera, y por supuesto utilizar de manera adecuada el cubrebocas, evitar espacios cerrados, aglomeraciones, reuniones en particular donde se puedan estar en estos sitios también cerrados. Y en el mundo pues pasa lo mismo, también las mismas medidas para disminuir la movilidad social también son aplicadas, y evidentemente pues es un conjunto de que estas medidas han estado funcionando y debemos continuar por ese mismo camino. Estaremos revisando muy pendientes el tema de la vacuna y en su momento a través de estudios también ya veremos precisamente la efectividad y los detalles del impacto de las mismas. Gracias. Y finalmente, doctor Gatell, ¿han tenido algún tipo de acercamiento con Cuba y su diseño de vacuna y el CONACYT? ¿Va a haber algún tipo de estudio con la población mexicana? Cuéntenos, por favor. Gracias. Mucho gusto. Efectivamente hemos explorado, yo diría que prácticamente todas las proyectos de vacuna que hay en el mundo. Esto es muy importante porque tenemos un reconocimiento amplio del panorama. Aquí es muy importante visualizar que el primer elemento de reconocimiento es científico. No se trata de ir a comprar por comprar, se trata de ir a identificar cuáles son las características de cada vacuna. Por eso es que el liderazgo de CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de su directora, la doctora María Elena Álvarez Villarroses, es sumamente importante. Como habíamos comentado varias semanas atrás, meses, establecimos hace meses un grupo técnico, científico, de ciencia, tecnología e innovación, que coordina precisamente la doctora Álvarez Villa, coordina el CONACYT. Y a través de este grupo hemos tenido la posibilidad de que personas muy expertas de la comunidad científica y médica mexicana identifiquen los distintos proyectos.
Cuba tiene varios proyectos de vacuna, tiene una que se llama Soberana 1, otra que se llama Soberana 2, tienen unas pequeñas diferencias tecnológicas que en este momento no mencionaré, y tienen varios proyectos de desarrollo de medicamentos. Hemos tenido algunas 2 o 3 conversaciones de exploración. Con toda soltura, el gobierno de Cuba ha puesto a disposición la conversación de académicas y académicos cubanos de los muy prestigiosos institutos de investigación, y nos han compartido información al respecto. Todavía están lejos o más o menos lejos con respecto a tener ya el producto terminado, si consideramos la necesidad de compra ahorita. Si consideramos el desarrollo o la velocidad de desarrollo comparada con otras compañías, Moderna, Novavax, CureVac, Johnson & Johnson, van más o menos a la misma velocidad, y la probabilidad de que tengan el producto terminado en los siguientes meses del verano temprano es muy alta. Y estaremos en conversaciones al respecto. Para la vacuna Soberana 2, Cuba tiene planeado hacer un estudio de 120,000 personas y tiene contemplado iniciar en el mes de febrero. Y hemos comentado sobre la potencial capacidad de México de participar en el ensayo clínico con alguno de los subcomponentes del diseño, o bien con una de las proporciones de personas a ser estudiadas, y estaremos definiendo esto en las siguientes semanas. Gracias. Vámonos de este lado, Arturo Contreras, Miguel. Muchas gracias, buenas noches. Luis Lozano, de la revista Forbes. Preguntarles sobre si este municipio y esta alcaldía serían contiguas, tendrían frontera, eso no importa en la selección. También si este modelo de escoger zonas conurbadas se va a estar repitiendo como una especie de piloto mientras van llegando las vacunas en todo el país. Y pues también cómo ¿tienen alguna especie como de lista o cómo van definiendo en dónde se van a seguir aplicando? Ya nos quedó claro que es por personas adultas mayores, que es por territorio y que es por marginación y alejamiento de servicios hospitalarios, pero quisiera saber si ya tienen como una jerarquización muy clara y ya está más definida la política de vacunación. Definitivamente, aquí no hay pilotos. Esto que usted dice, una especie de piloto, quítese esa idea de la cabeza. Si usted tiene esa idea y alguien se quedó con la idea que dijo el compañero, no tenga esa idea. Aquí no hay pilotos. Este es el programa de vacunación ya en la vida real. Tuvimos una fase de calibración. Eso es muy distinto de la fase de calibración que empezó el 24 de diciembre y terminó en los primeros días de enero. Se trataba de ajustar las condiciones de logística, el traslado, la refrigeración, la integración de los equipos de vacunación. Pero no hay pilotos, no es un experimento. Esto es un programa nacional de vacunación. Definitivamente lo tenemos identificado con los criterios que he mencionado aquí prácticamente todos los días, desde el 24 de diciembre, los acabo de mencionar, y estos están escritos en el documento rector que presentamos públicamente el 8 de diciembre de 2020 y que el propio 8 de diciembre pusimos en el portal coronavirus.gov.mx. Ahora, la aplicación específica en qué demarcaciones territoriales de la Ciudad de México o en qué municipios del resto del país depende, como acabo de describir con todo detalle, de la velocidad a la que van llegando las distintas vacunas. Hay consideraciones, como lo acabo de decir, de la refrigeración, los grados de temperatura que se requieren conservar. Hay consideraciones de la vulnerabilidad social de los municipios, el acceso a servicios, las condiciones de vivienda general de las personas, no vivienda física, el alojamiento, sino en general las condiciones de vida. También la mortalidad. La mortalidad, como es el objetivo fundamental del programa, es uno de los indicadores importantes. Tenemos obviamente vigilancia epidemiológica desde que empezó esta epidemia y hemos identificado con toda precisión cuáles son los municipios que tienen la mayor mortalidad. El conjunto de todas estas variables nos lleva a tomar decisiones muy dinámicas. Tenemos reuniones 2 veces a la semana, los lunes y los jueves, generalmente a las 18 horas. Por eso a veces llego un poco tarde a la conferencia. Y ahí participa una parte muy sustantiva de todo el gabinete del Gobierno de México. Tomamos discusiones constructivas basadas en evidencia sobre todo esto. Y lo vamos a ir anunciando porque tenemos un principio general que se llama
transparencia plena iremos anunciando cuando se toman las decisiones. Por ejemplo, ahora mismo, lo que usted me pregunta y se lo agradezco, tenemos la intención de utilizar 200,000 dosis de la vacuna CoronaVac de la compañía china Sinovac y 200,000 dosis de la compañía rusa Human Vaccine, que es quien representa al Instituto Gamaleya. Estas serán utilizadas en 2 municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y la zona conurbada del Estado de México, que tienen los criterios que acabo de mencionar. ¿Cuáles son específicamente? No se lo puedo decir en este momento, sencillamente porque estamos trabajando en todas estas consideraciones, incluyendo la que decía Juan Hernández sobre cuántas vacunas se necesitan para cada una de estas unidades territoriales. No necesariamente. Puede ser que circunstancialmente en este caso terminen siendo 2 demarcaciones territoriales y un municipio que estén vecinos, pero no necesariamente tienen que ser los que están vecinos, pueden ser los que están distantes. Gracias. Arturo Contreras, pie de página. Gracias, buenas noches, Arturo Contreras de pie de página. Hace 2 semanas nos comentaban que se estaba planeando fortalecer la parte del INDRE que hace la identificación de las variantes genómicas que tiene el virus, ¿no? Y de sus mutaciones, porque hasta el momento la capacidad que tenía para identificar nuevas variantes era un tanto limitada. Entonces, saber un poco cómo ha ido este trabajo, ¿no? Y cuál ha sido el avance en la identificación de esta no nueva variante o sí nueva variante mexicana descubierta en Guadalajara, ¿qué se sabe hasta el momento? ¿Cómo no? Vamos el lunes, yo creo que dejamos eso, le vamos a pedir al doctor Alomía que lo presente, quizá traemos nuevamente a nuestro compañero Ernesto Ramírez, quien es el jefe de la Unidad de Biología Molecular del INDRE, para que comente específicamente de esta variante que se encontró en Jalisco. También actualización sobre la que se encontró en Tamaulipas, de la variante inglesa. Respecto al sistema, no es tanto reforzar una unidad del INDRE, es un sistema, es una red de colaboración con instituciones académicas, científicas de México y, una vez más, el importantísimo papel del CONACYT y de la doctora Álvarez Builla. Gracias al entusiasmo, gracias a la capacidad de convocatoria de la doctora Álvarez Builla, tenemos ya esta red de colaboración y todavía no ha empezado a operar todos los centros, pero las reflexiones, las discusiones, los análisis ya los hacemos con el conjunto de estas unidades. Y nos preguntan desde las redes sociales, personas que están en el frente de COVID, que no les tocó la vacuna porque los mandaron de vacaciones, ¿no? Entonces, pues hubo gente que salió de vacaciones y que ya no se vacunó y no saben cuándo les va a volver a tocar, ¿no? Porque regresan de las vacaciones y ya pasó la vacunación y entonces ellos siguen trabajando, entonces no saben muy bien qué hacer. Pues bueno, eso. ¿Cómo no? Creo que es una inquietud legítima, pues el que se fue del lugar donde estaba aplicándose la vacuna no se le pudo aplicar y veremos que en la próxima oportunidad que llegue vacuna a ese territorio, pues desde luego se pueda lograr que se vacunen. Muchas gracias. Miguel, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, doctor Hugo López-Gatell, doctora Ana Lucía, muy buenas noches. Mandamos un saludo al presidente López Obrador y gracias por estas conferencias de prensa. Doctor, nos habían enseñado durante mucho tiempo que cuando un cuerpo ajeno entraba al organismo, el sistema inmunológico empezaba a reaccionar y provocaba pues, fiebre, dolor de cabeza y bueno, todo lo que nos hace ponernos mal cuando nos enfermamos. En este caso, por ejemplo, que llega la vacuna y bueno, ya nos han explicado en otras ocasiones que no genera inmunidad inmediatamente, se requiere hasta después de 22 días que empiece a generar inmunidad y luego una segunda dosis para las vacunas que lo requieren así, pues es necesario para que el cuerpo humano empiece a generar inmunidad. Pero en este caso, por ejemplo, cuando se vacuna a la persona y llega a presentar ciertos síntomas como fiebre o empieza a presentar cierto ESAVI, ¿cuál es la reacción que tiene el cuerpo? ¿Es inmunidad o por qué el cuerpo humano reacciona de esa manera si no es inmunidad? ¿Qué es lo que provoca un ESAVI en un cuerpo humano? Cómo no, gracias. Creo que es una pregunta importante para que las personas que nos escuchan identifiquen más sobre esto de los ESAVI. ESAVI son las siglas de evento
supuestamente asociado a vacunación e inmunización. Y esto es reacciones, como usted identifica correctamente, que tiene el cuerpo humano frente a el hecho de recibir una sustancia que no es propia del cuerpo. En este caso, se trata de alguna sustancia relacionada con el virus SARS-CoV-2, ya sea el ácido ribonucleico, es decir, su material genético, ya sea una subunidad del virus, ya sea una proteína del virus, por mencionar algunas de las tecnologías de uso común. En el momento en que entra esta sustancia a través de la inyección, que ocurre en una región muscular, generalmente del brazo, los elementos de detección del sistema inmune, sería demasiado complejo entrar en cada detalle, pero son células y son sustancias, proteínas, moléculas, que detectan la presencia de este componente extraño. Y esto hace que una serie de señales químicas en el cuerpo estimulen la fabricación, la producción de muchas células, las que genéricamente conocemos como glóbulos blancos. Hay varios tipos de glóbulos blancos, no entraré en detalle alguno al respecto, pero estos se multiplican y algunas de ellas producen lo que se llama anticuerpos. En todo ese proceso participan también otras sustancias que circulan por el cuerpo y estimulan estos síntomas: fiebre, escalofríos, dolor, también otras reacciones que ocurren durante el proceso de respuesta inmune, enrojecimiento en el sitio de inyección. Entonces, generalmente estas son. Ahora, ESAVIS también pueden ser otro tipo de reacciones no relacionadas con ello, porque en alguna persona haya alguna clase de desbalance del funcionamiento habitual del cuerpo. Como estas vacunas han sido probadas en ensayos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, tenemos en todo el mundo una confianza razonable de que son seguras, de que no causan una reacción adversa de importancia. Cuando se usan por millones o por decenas de miles, entonces se puede presentar que alguna persona, entre miles o millones, pudiera tener una reacción adversa que no se había identificado previamente. Y son muy diversas, no tendría caso hacer una lista de cuáles son, porque son extraordinariamente diversas. Algunas son inflamatorias, algunas son alérgicas, y son de muchos tipos, algunas son cardiocirculatorias, algunas son neurológicas, y para eso los comités, como este comité médico que tenemos, hace una revisión exhaustiva de qué pudiera explicar que se presente una reacción en determinada persona. O sea, se dispara el sistema como inmunológico, pero no para identificar exactamente al coronavirus. No, sí para identificar el coronavirus, sí para identificar y responder frente a él. Ok. Una segunda pregunta, doctor. Ya que se está desarrollando toda esta vacunación, comienza a haber personas ya vacunadas y personas que no tuvieron la vacunación, pero que no quisieron la vacuna, porque a lo mejor no se pueden vacunar por alguna alergia o por hospitalización, etcétera, etcétera. Pero estos dos sectores, la pregunta es ¿cómo podríamos trabajar de alguna manera esta diferencia? Comienzan a haber noticias a través del mundo de la diferenciación cuando, por ejemplo, un albergue, por ejemplo, si hay adultos mayores que ya se vacunaron y adultos mayores que no se han vacunado o que no se vacunaran, pues está este cruce de personas. Por ejemplo, también en las escuelas vamos a ver más adelante alumnos que se vacunaron o personas que ya se vacunaron junto con personas que no se vacunaron. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Es voluntario que las personas se vacunen. Recomendamos a todas las personas, a menos que haya una condición médica que haga absolutamente prohibitivo el uso de la vacuna, cosa que es extremadamente raro, recomendamos que todas las personas se vacunen, pero es completamente voluntario. Y no hay ningún problema si alguien se quedó sin vacunar, obviamente no estará protegida esa persona en términos de el riesgo de infectarse o de desarrollar enfermedad.
Una tercera, y por ejemplo, cuando se llega a presentar esta situación, por ejemplo, salió una noticia del Vaticano que comentaba que a las personas que no se llegaran a vacunar, se les iba a tener de alguna manera calificadas en el ámbito laboral. ¿Cómo se va a trabajar? Aquí en México no. Hay algunos países, efectivamente, que han puesto como una motivación, como un estímulo, algunas facilidades en la vida pública para las personas ya vacunadas, acceso más temprano a sitios públicos, a comercios, etcétera, quien tenga demostración de que fue vacunada. Eso no corresponde con la política de México, no lo vamos a utilizar. Tiene que ver con algo que hemos comentado durante todo 2020, de la importancia de no estigmatizar o depositar la responsabilidad del control epidémico en cada individuo. Muchas gracias, Miguel. Juan Hernández, por favor. Perdón, pero ahorita que estoy revisando redes, me está llamando la atención que están haciendo una invitación, escuelas particulares, a una conferencia de prensa para abrir, para la reapertura de las escuelas particulares, y también ya habían señalado en algunos lugares que ya están haciendo estas reuniones. ¿Es pertinente que se abra en estas fechas las escuelas particulares, o bueno, las escuelas? Así que consideré urgente hacer esta pregunta. Gracias. Muchas gracias. No conozco desde luego esta noticia, le agradezco que la ventile aquí en este momento. Lo que podemos decir en términos generales es que a lo largo de 2020 creo que la mayoría de las personas les quedó muy claro que el mecanismo fundamental de propagación del virus es la convivencia en espacios públicos, mayormente los que son cerrados. El Sistema Educativo Nacional, por una disposición general, que es una acción extraordinaria en materia de salubridad general, fue temporalmente cerrado desde marzo de 2020. Los sectores público, social y privado también de la educación. Esto fue una disposición del Consejo Nacional Educativo, que lo conforma la persona titular de la Secretaría de Educación Pública, en ese momento el maestro Esteban Moctezuma Barragán. Ahora tenemos el gusto de que esté la maestra Delfina, y las 32 personas titulares de los sistemas educativos estatales. Por consenso, prácticamente, fue por mayoría, lo único que varió fue una decisión sobre la fecha de inicio de esta medida, pero desde el 17 de marzo de 2020 permanecen cerradas las escuelas. Recientemente hay algunos países, incluido Estados Unidos, que a través de sus agencias de salud pública han formulado propuestas técnicas basadas en evidencia recolectada y analizada a lo largo de la epidemia, que sugieren que podría ser factible abrir escuelas sin que necesariamente exista un riesgo extremo de propagación, aún en ausencia de vacunación, Estas tipo de iniciativas, desde luego, como hacemos nosotros todos los días, las identificamos, las analizamos, las discutimos, las conversamos con el extenso grupo de trabajo. Precisamente la doctora Lucía de la Garza es la que detecta todas estas iniciativas. Estamos analizando la más reciente propuesta de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y estamos formulando conjuntamente con la Secretaría de Educación Pública un posible esquema de reapertura. La noticia que usted lee en este momento, asumiendo que fuera cierta, estaría hablando de una iniciativa desordenada, precipitada, no integrada a una política pública nacional, por la razón que sea, legítima o no legítima, y desde luego estaría, desde mi punto de vista, contribuyendo negativamente al manejo de la epidemia. Sugiero respetuosamente a cualquier colegio particular que haya formulado esta idea, que tengan a bien recordar que viven en una sociedad, en un Estado nacional, y que es muy importante conservar la calma y dialogar, presentar propuestas que serán sin duda escuchadas, consideradas para tomar una decisión del Estado mexicano, del que forman parte, por cierto. Muchas gracias. Son las 19:59, ya no nos da tiempo de una pregunta más, pero mañana sábado seguiremos la conferencia de prensa. Recordar, viene vacuna Sinovac,
Coronavac, mañana a las 5 de la mañana. Viene Sputnik V el próximo lunes 22 de febrero a las 23 horas, 200,000 dosis de cada una de ellas, que serán aplicadas en municipios o demarcaciones territoriales de alta marginación, alta densidad poblacional, alto impacto, alta mortalidad. Muchas gracias, muy buenas noches.